sería un buen momento para abrir esa puerta. De eso se trata también, crecer la industria. Así que gracias a los dos, y ahora empiezo mi último trabajo. Vamos. A ver si hago que esto funcione. Ahí está. Bueno, ¿de qué se va a tratar la presentación de hoy día? Me voy a enfocar un poco en contar la historia de cómo llega un agroquímico a ser realmente especializado en gestión de césped deportivo, porque yo creo que hay bastante, no confusión, pero a veces no entendimiento de por qué un producto agrícola no es lo mismo que un producto en césped, o si la materia activa es la misma. Y les voy a dar algunos ejemplos de avances, porque los agroquímicos es un tema demasiado general como a poder decirles todas las cosas nuevas que están pasando. Me encantaría, pero necesitaría el congreso completo. Y solamente tengo 30 minutos más. Bueno, vamos a hablar un poco de qué son los agroquímicos para que estemos todos en el mismo contexto, un poco de historia, y cómo es el camino de esto de la molécula hasta que llega a ser un producto especializado, cómo es el camino en el mercado, las necesidades del usuario, etcétera. Y después cómo se adaptan estos productos, de qué forma, a través de las formulaciones, a través de tecnología, cómo se adaptan estos agroquímicos agrícolas para el uso especializado de césped. Vamos a hablar un poco más de ciencia ahí con las propiedades biocinéticas, que acá las llamamos bioquinéticas. Tengo que reconocer que lo busqué en Google, porque no sabía si bioquinético en inglés, o sea, en español existía. Me di cuenta que en realidad la palabra correcta es biocinética. Pero bueno, les voy a explicar un poco de qué se trata, y después me voy a enfocar en dos cosas más o menos, bueno, una bastante nueva, que es un ingrediente activo que se llama solatenol, en el caso de Syngenta, pero lo más importante es que se ha descubierto una nueva clase de fungicidas, y eso es muy importante para el manejo de la resistencia a enfermedades. Esa nueva familia se llama SDHI, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso. Y después voy a hablar sobre la formulación MAX, y me voy a referir a un producto que es un regulador de crecimiento, en donde conozco un poco más la historia, que también cómo llegó este producto al mercado, porque eso es lo que queremos, en el fondo en Sudamérica, en Latinoamérica, queremos que estas nuevas tecnologías lleguen, pero es importante entender cómo yo puedo aportar también para que esto suceda. Bueno, ¿qué es un agroquímico? Una definición muy simple: un químico que puede ser aplicado de manera segura en un cultivo. Simple, no nos vamos a complicar más que eso. El objetivo, ¿por qué se aplica un agroquímico o un químico? Pueden ser diversas, pero en general, si las resumimos, queremos mejorar rendimiento, queremos mejorar calidad, y queremos controlar plagas, enfermedades o estreses abióticos, de los cuales nos están bajando también este rendimiento y esta calidad en el cultivo. Agroquímicos, hay muchos tipos, casi todos terminan en idas, como acaricidas, rodenticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas, pero también tenemos fertilizantes, que no es algo que voy a conversar el día de hoy, pero básicamente también los que fertilizantes, porque son del área inorgánica. Y tenemos también los fitorreguladores o reguladores de crecimiento. Esto es solo para nombrarle algunas de todas las cosas, por eso hoy día no les puedo hablar de todo esto. Me voy a enfocar en unos ejemplos de fungicida y de reguladores de crecimiento. Un poco de historia. La verdad es que venimos ocupando agroquímicos hace muchísimo tiempo, hace más de 8.000 años antes de Cristo, que ya se ocupaban fertilizantes de origen inorgánico. Si vamos realmente a la definición de agroquímico. El sulfuro, por ejemplo, se ocupaba 2.500 años antes de Cristo, y ahora es algo que aún se sigue ocupando en la agricultura. Entonces esto no es un tema nuevo, un tema muy antiguo, solo que a veces ahora se habla de los agroquímicos con otro enfoque, tal vez, del que había antes. Pero las nuevas moléculas que ya empezaron a hacer ruido, como el DDT, que ahora nadie quiere hablar mucho de eso, otras moléculas como el paraquat, partieron como en los años 40, 60 más o menos, que hubo una revolución bastante grande en el tema de los agroquímicos. Y ya cuando nos vamos acercando hacia los años 70, 80, existen más moléculas que se van descubriendo, y esto ya empieza a andar. Y empiezan a crearse todas estas clases de productos, de fungicidas, de herbicidas, clases químicas, etc. Pero yo me voy a ir, como estas charlas son de las nuevas cosas, me voy a ir hacia el año 2016 más o menos, que es donde se genera se desarrolla este nuevo ingrediente activo, fungicida específico para la agricultura, pero que lo llevamos también a césped deportivo. Eso un poco para tener una historia y un contexto, porque en Sudamérica yo sé que ocupan la azofixtrovina agrícola, por ejemplo, y eso es algo que viene de los años 90. Y puede sonar tal vez que es algo relativamente nuevo, pero igual han pasado 30 años. Pero este es un proceso lento.
como dijo Pedro, esto toma mucho tiempo. Les voy a contar un poco por qué. Para que una molécula pase a ser un producto, hay que pasar un proceso muy largo. Los fertilizantes es diferente, cada categoría es distinta. Yo aquí me voy a referir un poco más a los que son IDAs, fungicidas, herbicidas, etc. Para descubrir una nueva molécula, las empresas tienen que partir todo un tema de desarrollo. Y se parte con 100.000 compuestos, por ejemplo, para un tema en particular. Y uno se demora 10 años en llegar a una molécula que funcione. Todo este proceso de 10 años tiene un costo muy grande, aproximadamente unos 250 millones de dólares, y esto para que se entienda que es un proceso a largo plazo. Ahora, esto es pensando en la agricultura, pero la verdad es que también en el césped deportivo uno dice dónde encaja aquí, porque se empiezan a descubrir moléculas, pero yo quiero saber si funcionan en césped. Entonces ahí es donde, en el caso, por ejemplo, de los fungicidas o los herbicidas, etcétera, el equipo de investigación y desarrollo, al menos de la empresa Syngenta, y es parecido a las otras multinacionales, empiezan a analizar estas nuevas moléculas, porque no se pueden analizar 100.000 moléculas para césped, es demasiado caro. Entonces empieza este proceso de investigación y desarrollo, más o menos cuando ya se han acotado 30 moléculas, 25 moléculas, ya sabemos qué es lo que más o menos está haciendo en cultivo agrícola, ahí entra el equipo de investigación y desarrollo, y empieza a ver, ok, ¿qué perfil tiene? ¿Cómo podría esto servirnos en nuestro cultivo más específico? Y ahí empieza toda la investigación, que se demora unos 6 años, más o menos, y entre medio se hacen todos los ensayos de registro, de eficacia, y en mi caso, mi cargo que estoy dejando el día de mañana, mi responsabilidad era también entrar en esta historia, en este proceso, con una mirada más práctica también, y empezaba a hacer yo ensayos de investigación más específicos de aplicación del producto, a ver cómo me va a servir en este tipo de campo de golf, en este tipo de planta, en esta circunstancia, unos 2 o 3 años antes de salir al mercado. Entonces era un proceso largo, nosotros nos empezamos a especializar en céspedes más o menos a los 5 años después de que ya empezó agrícola, empieza esta máquina. Ahí puse más o menos unos costos para que vean lo caro que es cada una de estas etapas, porque claramente hay que hacer investigación en cuanto a las químicas, las biologías, la toxicología, el medio ambiente y el registro, que es algo que dependiendo del continente es más difícil, menos difícil, más costoso o menos costoso. Yo en este momento en Europa es de los lugares más complicados para registrar una molécula, muy complicado, tan complicado que hemos llegado al punto de no tener ningún insecticida en Inglaterra para el control de ninguna plaga en césped deportivo. Y ahora este año estamos con permiso de emergencia con una nueva molécula que Syngenta sacó, pero a ese punto se ha llegado de que los registros en las regulaciones están muy difíciles en algunos lugares, diferente el caso de Estados Unidos. Bueno, diferencias en los mercados, esto es importante entenderlo, no es que a mí me encante hablar del dinero ni de nada, pero son motivadores y son, en el fondo, razones para una inversión, y una inversión que tiene que tener un retorno, porque si no nadie lo haría. Entonces hay que conocer el tamaño del mercado, y la verdad es que si comparamos el mercado agrícola de productos agroquímicos, son 91 billones de dólares, y lo comparamos con un mercado de césped mundial que son 800.000 millones, pasa a ser muy, muy pequeño. Entonces es un desafío para las empresas traer cosas nuevas. Cuando realmente se ven los mercados, el mercado de césped es bastante más pequeño. Si miramos el mercado europeo son 40 millones, si miramos el mercado de UK, que es el mercado más grande de césped deportivo en Europa, son 16 millones. Si uno lo compara con el mercado agrícola, no dan los números. Pero al fin y al cabo, cuando se juntan toda esta gente, las universidades, los especialistas, la industria, las asociaciones, los gobiernos, las políticas, cuando todo se junta, se entiende el problema, la dinámica, las cosas son posibles. La inversión se encuentra, pero tiene que ser una coordinación. Y esto es lo que he aprendido yo también a través de los años. Entonces, ¿por qué no hay en Sudamérica? Bueno, el mercado tal vez no está tan desarrollado, tal vez no nos hemos juntado todos a poner este tema sobre la mesa, hay que entender las regulaciones en cada país diferentes. Y bueno, todo eso es lo que hay que un poco entender para decir, bueno, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo traemos nuevas cosas y cómo invertimos en tecnología? Ah, y el otro punto también, que yo soy muy de césped deportivo tirado hacia el fútbol, pero la verdad es que el mercado del golf en el mundo es lo que mueve las tecnologías, en la mayoría de los casos, ya que es el 80% del mercado, o sea, solo un 20% es fútbol.
Entonces también eso hace más difícil aún encontrar y desarrollar productos que sean específicos para el fútbol o para otros deportes. ¿Qué se busca en un producto especializado de césped? Cosas bastante distintas que en la agricultura, pero sobre todo yo creo que tiene que ver la diferencia con el rendimiento y la calidad. Porque en realidad queremos controlar malezas igual, hongos, bacterias, estreses abióticos, todo eso es más o menos similar a la fisiología de la planta, las pestes, no varía tanto, pero lo que sí varía es el uso que nosotros tenemos, la cantidad de planta por metro cuadrado, es algo que he aprendido muchísimo y hemos internamente aprendido mucho con eso, en hacer investigación, porque no se pueden ocupar las mismas dosis o las mismas recomendaciones agrícolas cuando nosotros como ingenieros agrónomos, si estamos a cargo de un campo, de césped, manejamos más plantas que prácticamente cualquier agrónomo maneja por metro cuadrado. O sea, nosotros tenemos millones de plantas y eso quiere decir que tiene una eficacia el producto bastante diferente. Además que ningún otro cultivo, yo siempre lo digo, ningún otro cultivo uno tiene jugadores jugando arriba de, no sé, tomates o de las flores. Tenemos un tráfico nosotros en nuestra planta que no existe en otros cultivos y además tenemos siega. Entonces eso es como algo muy especializado del césped que claramente se aleja del área agrícola. Eso quiere decir que algo agrícola, que funciona en tema agrícola, no necesariamente vamos a tener éxito en un césped deportivo. ¿Podemos tener tal vez algún buen resultado? Sí. Y si no hay ninguna otra opción, bien. Es lo que en este minuto se está haciendo. Y no quiero decir que no funcione. Solo quiero decir que si vamos a hablar de algo específicamente para césped, claramente que hay diferencia. El objetivo es el mismo, pero el objetivo cambia, o sea, la manera de hacerlo cambia, porque el objetivo es que el ingrediente activo llegue al sitio de acción. Pero si uno está cegando el césped, el sitio de acción está cambiando, la planta está creciendo, la hoja está siendo removida. No hacemos eso en un cultivo de tomate. Entonces, tiene que cambiar el diseño. Y ahí es donde hay que invertir y ahí es donde hay que investigar y se hace un producto especializado. La materia activa, como decía, la eficacia y rendimiento no siempre va a ser igual con un producto agrícola que de césped. La seguridad no va a ser la misma tampoco. Nosotros buscamos una estética diferente tal vez a otro cultivo que se busca una cosecha. Y la longevidad tampoco es igual porque nosotros estamos segando. Se puede trabajar en la formulación y en la formulación va a depender el tipo de formulación, porque aquí lo puse, disculpen, esto está en inglés, pero hay muchos tipos de formulaciones y me ha pasado, por ejemplo, que cuando uno llega con mi investigación y desarrollo a mirar lo que tiene agrícola, uno ve el tamaño del gránulo, la materia activa se ve excelente, uno ve el tamaño del gránulo, uno lo mira y dice, es que si yo pongo esto en un green de golf, no se puede jugar. Así que esa formulación para un mercado especializado no sirve. Bueno, pues hay que crear una nueva formulación. Y ahí vamos desarrollando cosas nuevas. Y lo mismo también es con los productos que van dentro de la formulación. Hay otros químicos o no químicos o materias inertes que van ahí por diferentes razones. Y uno que siempre, yo pregunto también internamente, ¿cuál es el olor? Porque es muy diferente si uno aplica un producto agrícola. Puede estar tal vez 2 o 3 días con un olor que no sea tan atractivo, pero si uno lo aplica en un lugar donde hay gente, en un campo de golf o en un campo de fútbol, los usuarios no te van a comprar ese producto, no les va a servir porque nadie va a poder tolerar el olor. Entonces hay cosas importantes que se ponen en las formulaciones que es parte de esta tecnología que estamos hablando de un producto especializado. Ahora les voy a mostrar algunas fotos. Yo creo que la foto dice más que 1000 palabras. Estas son unas fotos que sacamos en el laboratorio y muestran una hoja de césped que fue pulverizada con 2 fungicidas diferentes. Uno está diseñado específicamente para césped, el otro también, pero es una materia activa más antigua y la formulación no la cambiaron. En un lado de la pantalla pueden ver que son como unos bloques, entonces se aplicó y uno lo ve, ok, la hoja está cubierta con estos bloques. En el otro lado se ve como una materia más pegajosa, disculpe, eso es nivel celular de la planta. Y esta foto a mí me encantan, se ve un poco borrosa porque en verdad es una foto 3D, uno necesita los anteojos especiales, pero esta es una hoja de césped. Entonces lo que estamos hablando de la formulación del producto, esta iprodiona que viene en esta formulación de como gránulo, esto a nivel muy microscópico, se aplicó el producto, pero si uno lo ve en el microscopio, ve que no toda la hoja tiene el producto. Y de hecho se puede ver en esta fotografía, no sé si ven mi flecha, pero se puede ver el patógeno, este es
micelio de microdoquium, que quiere entrar, o sea, ya está en la superficie de la hoja y tiene el estoma totalmente abierto y libre para poder entrar e infectar a la planta, y uno dice, pero si yo apliqué el producto. Claro, uno lo aplicó, pero no se distribuyó en la hoja como uno estaba esperando. Además, si hay viento, si hay agua, esos bloques se caen. Sí funciona, pero tal vez la aplicación no fue tan efectiva y la formulación no es ideal. En el caso de la formulación que está en la imagen del lado, se puede ver claramente que cubrió el área donde se aplicó y donde controla el patógeno, porque se ve que el patógeno está muriendo apenas entra en contacto con el producto. Esto para mostrarle un poco así, para que se imaginen esto. Yo antes necesitaba imaginármelo y no lo podía hacer. Cuando vi la foto, como que se me iluminó este mundo microscópico también y empecé a entender esta complejidad de las formulaciones de los agroquímicos. No era mi tema, antes yo estaba más en la interacción con la pelota y la cancha de fútbol. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las propiedades bioquinéticas. No, esa palabra la acabo de inventar. Biocinéticas es la palabra correcta. Esta ciencia estudia los eventos desde que esta gota pulverizada aterriza en la superficie de la hoja y el producto logra entrar al sitio de donde lo queremos. Entonces, esta es una ciencia que dentro de las empresas grandes de desarrollo se estudian a conciencia, con muchos años, con financiamiento y con detención, y para cada cultivo. Entonces aquí es donde nosotros también en Céspedes buscamos las nuevas tecnologías y nos fijamos en este tipo de cosas. Es muy importante entender la retención que va a tener la pulverización, como les mostré en la foto anterior, la resistencia a la lluvia, sobre todo para nosotros que estamos regando intensivamente en césped deportivo, la absorción y cómo lo consume la planta, el movimiento en la hoja, las interacciones que tiene cualquier otra interacción foliar, por ejemplo, la radiación ultravioleta, la volatilidad del producto. Un producto no dura lo mismo en el Medio Oriente que lo que dura en Inglaterra por la exposición al sol y por las temperaturas, entonces los diseños tienen que ser diferentes también. Y la tasa de metabolismo que tiene el producto una vez que ya está dentro del césped. Esto es todo lo que estudia la biocinética. No voy a ir por cada una de las cosas, obviamente después tendrá mi presentación, lo pueden ver en detalle, pero son de las cosas que se diseña y es lo más tecnológico, yo diría, en cuanto a desarrollo de productos en céspedes, cuando uno mira esto en detalle para una hoja de césped deportivo. Entonces, por ejemplo, la solubilidad, como decía, la resistencia a la lluvia, son temas que hacemos muchos estudios y después los hacemos en campo, y una de las tecnologías puede decir, este producto tú lo aplicas y 40 minutos después puedes poner el riego y el producto va a tener la misma eficacia. Eso no es coincidencia y eso no lo logra un producto de agricultura. Eso es específicamente algo que se vio a través de estas propiedades bioquinéticas, se estudió, se diseñó y finalmente se pudo entregar al mercado y al usuario. Las propiedades ideales para un césped son diferentes. Por ejemplo, en el caso de los fungicidas, necesitamos que este producto o que esta formulación se mueva no muy rápido en la hoja, porque si se mueve muy rápido se va a ir a acumular en la punta y nosotros estamos cegando. Si se mueve muy lento, no va a poder tampoco llevar el ritmo de crecimiento del césped, porque el césped está constantemente generando nueva materia vegetal. Tiene que ser propiedades equilibradas, que den una distribución óptima en la mayor cantidad de condiciones posibles, pero pensando que nosotros tenemos condiciones artificiales de manejo y de tráfico bastante distintas. Además, se tienen que analizar, cuando uno mezcla materias activas, se tienen que analizar que los socios con los que uno los mezclan cumplan también las mismas características. Y se necesita que algo sea potente y también estable. Investigación y ensayos especializados, como les decía, la agricultura hace su parte, después entra el área especializada de césped, entonces se empieza a replicar primero en laboratorio las condiciones más o menos de un césped normal, en crecimiento, pero después se tiene que pasar a la etapa de ensayos de campo, en donde hay que básicamente llevar el campo de golf al laboratorio. Y después ya se hacen estudios con usuarios y en condiciones reales. Este es solamente un ejemplo de cómo se extrae el material, la materia activa de las hojas de césped, para ver cuánto ingrediente activo, por ejemplo, queda después de una siega, o cuánto ingrediente activo está subiendo hacia la punta o no. Les voy a mostrar más ejemplos, uno que para mí es súper interesante, que tiene que ver con uno de los productos nuevos de esta clase fúngica nueva.
A todo esto me pueden ir haciendo preguntas si no entienden algo, pueden hacerlo, lo vemos al final, no hay problema. A mí me gusta este ejemplo porque lo encontré muy cibernético y muy tecnológico cuando lo vi la primera vez con mis ojos. Este es uno de los laboratorios que tiene Syngenta, donde tienen una torre de lluvia artificial. De hecho, hay que entrar con un paraguas. Cuando yo entré me pasaron un paraguas, y dije, porque tengo un paraguas dentro de un laboratorio. Pero es muy interesante porque lo que se hace acá es que se pone el césped, se crece o se saca por sod, pero se pone en maceta, y luego se ponen estas mesas rotatorias que además tienen un movimiento que hacen que el agua que cae de la lluvia se mueva homogéneamente para realmente imitar un evento de lluvia natural. Y esta es la torre, donde esa torre cae el agua. Entonces, cuando uno la activa, la torre se moja entero, por eso uno tiene un paraguas. Y luego de que el producto pasa como estándar natural aquí, o sea, perdón, como en estándar ponemos, creo que unas 2 horas de lluvia, o sea, ponemos 1 hora para mirar ciertas cosas específicas, y después ponemos 2, 3, 4 horas de lluvia para ir entendiendo el producto. Y después de que uno, bueno, aplica el producto a la maceta, lo pone bajo la lluvia, lo saca de la lluvia, corta las hojas de césped y empieza a analizar de nuevo con el método de extracción cuánto ingrediente activo encontramos en las hojas. En el caso de acá se pone una cierta cantidad de agua porque es Europa, pero también vamos cambiando la cantidad de agua pensando en dónde el producto va a ir. Si es un producto que va a ir a una zona tropical, entonces se pone mayor cantidad de agua. En general hay un estándar, pero bueno, todas esas son las cosas que uno hace en el laboratorio y que son bien específicas, porque esto no se hace necesariamente igual para la agricultura. Otros estudios que se hacen, se mira la absorción de las raíces de los agroquímicos, el movimiento hacia el nuevo crecimiento, como mencionaba anteriormente. Hay estudios le llaman radiolabel, que uno marca con isótopos los ingredientes activos para ver dónde se mueven dentro de la hoja. Y uno que es muy interesante también y importante para nosotros es la redistribución a lo largo del perfil de la planta y el suelo. Esto, por ejemplo, es clave cuando uno no se trabaja con insectos, por ejemplo, ahora que lanzamos este producto nuevo. Bueno, todavía no estamos en registro, pero para gusanos blancos, para la tífula también, que son insectos que están en el suelo, necesitamos entender muy bien cómo el producto llega efectivamente al suelo. Tiene que pasar una capa de Sachs, cuánto tiempo se demora. Todo este estudio tiene que ver con esa tecnología. Y bueno, así es como se ha diseñado, por ejemplo, esta nueva molécula, esta nueva formulación de este insecticida, que tiene una longevidad en el suelo mayor y que es capaz de pasar por esta tasa, yo le digo SATS, pero la capa de fieltro creo que se dice en español. Bueno, ahora me meto un poco más en lo que es esta nueva clase de fungicidas, porque la verdad es que es bastante, no sé, es extraño decir que fue muy interesante el ver el lanzamiento de una nueva clase fúngica, porque es algo como que yo veía que ya venía de la antigüedad. Ver y ser parte de un lanzamiento de algo así es muy entretenido y también es muy, muy importante para el manejo de resistencia. Entonces es una herramienta que en el mundo va a traer muchos beneficios. En verdad es un agrado. Ver todos estos años de investigación que realmente llegó a algo, y no es solamente algo de Syngenta, esto también viene de la Bayer. Puse los dos ejemplos para ser lo más imparcial posible. De hecho, la Bayer fue interesante porque lo lanzaron al mismo tiempo, más o menos que Syngenta. La materia activa de ellos es diferente en nombre que la de Syngenta. Ellos le llaman fluopyran. Nosotros tenemos una marca que se llama Solatenol, pero en realidad es porque es muy difícil decir la materia activa. Yo no sé si lo puedo decir todavía, pero ahí está escrita. Benzofi, bla, bla, bla. Ustedes lo pueden leer. Eso es algo que en 7 años no he podido mejorar, pero me hace la vida más fácil si me dicen Solatenol. Esta nueva clase de fungicidas tiene que ver con el modo de acción del producto. Porque cada clase de fungicida, en el fondo, le genera al patógeno no una muerte, pero genera una reacción distinta. Y ahí es donde está la clave en el manejo de la resistencia. En este caso, este nuevo le llaman SDHI, no sé cómo le dirán en español, SDHI. No suena tan como fancy o tan... me suena más fácil en inglés, la verdad. Lo que hace es inhibir el complejo 2, o sea, en el fondo inhibe la respiración del hongo.
o sea, actúa a nivel del hongo en el complejo 2 de la de nuevo no lo puedo decir en español, la succinato deshidrogenasa, por eso el nombre del SDHI, porque actúa a nivel de ese complejo de la mitocondria del patógeno. Entonces el patógeno no puede seguir desarrollándose una vez que ya entra en contacto con el producto porque se bloquea ese sitio de binding, se me fue la palabra en español, donde encaja en el fondo la deshidrogenasa en la respiración celular. Esa es la manera en que funciona y es una manera nueva, es un sitio de acción nuevo y por eso se pudo crear una nueva familia. En el caso de Syngenta, este proyecto comenzó en el año 99 y recién lo sacaron en la agricultura el año 2016, más o menos. O sea, un proceso que demoró muchísimos años y se hizo una cantidad de investigación ridícula, o sea, no ridícula, tiene sentido, pero cuando uno mira los números, más de 1.700 ensayos en campo, solamente realizados en Europa. Después nosotros tuvimos que hacer los propios ensayos en céspedes, y yo personalmente estuve a cargo de por lo menos unos 150 ensayos más prácticos para conocer cómo funcionaba el solatenol en mezcla, porque es un producto comercial en este minuto, pero se mezcla con otro ingrediente activo. Entonces, además de entender el solatenol, había que entender la otra pareja, digamos. Y se lanzó el producto acá en UK el año pasado. Y ahora ya lo hemos podido lanzar en varios países, un producto que se llama Cernity, y que tiene dos compuestos, ya se los voy a mencionar. Y por otro lado, la Bayer también lanzó un producto en TERF que se llama Exteris y otro que se llama Exteris Stress Guard, y también lo mezclan el fluoparent con otra materia activa de otra familia. Como estamos con la hora, todavía tengo unos minutos. Esto solo para darle un poco un ejemplo de las diferencias de los continentes en términos de productos disponibles. Esto es lo que tenemos en este momento en UK, prácticamente nada. Estas son las familias de químicos que tenemos en césped, y nos van quedando unas 3. Entonces, cosas como la azocitrobina, claro, la tenemos todavía en el mercado, pero no tenemos con qué rotarla. Entonces, el que haya podido llegar una nueva clase fue como respiramos un poco y dijimos, vamos a poder mantener un poco el manejo de la resistencia. Ahora, en el otro lado, tengo lo que está disponible en Estados Unidos, que es brutalmente diferente. Yo antes trabajé en Estados Unidos, para mí el tema agroquímico era muy distinto a que estar trabajando en Europa. Y después hay otros continentes como África, donde tenemos una mezcla, algunos sí, otros no, el Medio Oriente, algunas cosas sí, otros no. Algunos se rigen más por las normas que lleva Estados Unidos, pero claramente Europa es un poco distinto. Pero hay países que están siguiendo esto, como Canadá, por ejemplo. Y bueno, este sitio web es súper bueno, está bien actualizado y tiene un buen resumen de todos los agroquímicos que están disponibles para uso en césped deportivo. Es un compendium, diría yo, un paper de varias universidades en conjunto, que bueno, ahí no puedo hablar, imagínense lo que sería la tecnología en cada uno de ellos, son muchísimos productos. Pero lo importante es entender por qué los necesitamos y por qué esto es tan nuevo y tan como interesante, porque es una herramienta para el manejo de resistencia. Y una de las cosas que yo siempre trato de recordar es que no sirve rotar fungicidas de la misma familia. O sea, no sirve con que tengan distinto nombre. Hay que mirar realmente de qué familia vienen y tratar siempre de rotar familias. Y además las familias tienen un índice de resistencia también y de riesgo. Y esto es algo que, bueno, ahora no tengo tiempo para explicarles, pero es algo práctico también que es bueno mirar, porque si uno viene de una familia de alto riesgo, que quiere decir que puede generar más resistencia, es bueno mezclarlo con una que no tenga tan alto riesgo. Y así es como podemos mantener estas químicas también disponibles, porque si no las químicas se van. Hay muchos ejemplos de resistencia a enfermedades. Este es un ejemplo de un calendario que hicimos acá en Inglaterra, donde fuimos anotando también cuáles son los riesgos de qué enfermedades, en qué minuto, y así es como uno empieza a armar su calendario de fungicidas manteniendo estos principios de resistencia en la mente. Ups. Parece que no me quiere. Ahí, bien. Es que ahora tengo un video. Ya les voy a poner el video que ya están dando. Y esto es para mostrarles de nuevo en cámara lenta cómo es la formulación del solatenol. En un lado de la pantalla tenemos cómo
al pulverizar nada más que agua, cómo rebota en la hoja de césped, y en el otro lado tenemos el producto formulado, y se puede ver claramente cómo cumple estas propiedades de adhesión a la hoja, y estos son el tipo de avances tecnológicos que ahora se están utilizando en los productos. La diferencia de llegar realmente al sitio es muy grande. Y esto también tiene que ver con el tipo de boquilla, con bueno, con todo lo que es el arte de la aplicación del producto, pero si la formulación no acompaña, el producto básicamente está rebotando. Entonces, dentro de las propiedades biocinéticas que hablaba anteriormente, en este producto que se diseñó, tiene una buena fotostabilidad, fuerte adhesión, buena absorción, buen balance, es un fungicida de tipo sistémico, que al llegar a la superficie de la hoja va bajando lentamente, pero tampoco tan lento que, como decía anteriormente, no pueda ir con el crecimiento de la planta, tiene buena estabilidad, buena resistencia a la lluvia, y otras características que hablamos anteriormente. El producto que lanzamos acá en Europa, como les decía, se llama Acernity. Eso es algo, bueno, como la Bayer tiene el de ellos Exteris, pero se mezclaron dos familias químicas, un difenoconazol y el sonatenol. Esto da un producto más robusto que tiene más probabilidad de estar más tiempo, ojalá, en el mercado, porque generará menor resistencia y además es más eficaz. Este es un ensayo interesante porque tampoco es que todos los SDHI sean lo mismo, ni que todos los productos de toda la empresa sean iguales. Es interesante cuando uno puede ver esta información claramente. Yo, la verdad es que antes no lo había visto, y hicimos este ensayo específicamente para este producto, en donde aplicaron el producto a las hojas y después las fueron cortando en 4 partes. Y fueron extrayendo la cantidad de ingrediente activo en cada una de esas partes a través del tiempo. Entonces, esto es súper importante cuando uno sabe que va a cortar el césped, porque yo recibo esa pregunta todo el tiempo, pero es que ¿cuánto va a durar mi aplicación si es que yo estoy cortando? Dura menos. No necesariamente, porque tiene que ver con estas tecnologías. Y en el caso de este producto en especial, gracias a la formulación que se diseñó, está la cantidad de ingrediente activo que se puede ver en los 4 segmentos a través del año. Y es bastante balanceado, o sea, la hoja tiene ingrediente activo en toda la hoja. Pero 10 días después, y después de secar, pudimos ver que la cantidad de ingrediente activo se mantiene en la hoja. Esto quiere decir que fue entrando en la hoja nueva, en el crecimiento nuevo, y no se mantuvo desbalanceado dentro de la misma hoja. Esto es tecnología para mí pura. Y con eso me voy a quedar con los SDHI, que son los fungicidas. Y ahora les voy a contar, si tengo todavía 5 minutos, les voy a contar un poco sobre el regulador de crecimiento, porque yo creo que esto es como también de las tecnologías más interesantes, y un poco el camino, cómo llegó al mercado también. Yo me refiero a Primo Max, la verdad es que es el nombre comercial. El ingrediente activo es trinexepaquetil o trinexepaquetil. En la agricultura hay otro producto que se llama Modus y que también es bien conocido, y algunos de ustedes probablemente ya lo conocen porque está en Latinoamérica. La formulación de este producto es específica para césped, y tiene lo que hace este producto, por si no conocen lo que es un regulador de crecimiento, es que inhibe la liberación, o sea, la secreción del ácido gibberélico, que es la hormona que es responsable de la elongación celular. ¿Por qué para nosotros esto es importante? Porque no queremos que nuestra planta crezca verticalmente todo el tiempo, queremos que la energía vaya también hacia las raíces. Porque no queremos cegar tanto, pero además necesitamos tener una superficie estable. Entonces hay varias razones por qué inhibir este ácido gibberélico. No es que la planta deje de crecer, sino que el crecimiento se desvía. Esta es una foto microscópica también que muestra el tamaño de la célula. Entonces es una célula más compacta comparado con una que no fue pulverizada con este producto. Y esa célula, al ser más compacta, también tiene más clorofila. Entonces hay más unidad de cloroplasto por célula y por planta. Entonces también la planta se ve más verde, independiente del tema práctico de la regulación, sino que también tiene que ver con un tema estético.
Primo Max tiene, o bueno, el Trinexapac ha demostrado muchos otros beneficios que en realidad no es hoy día el tema de la conversación. Pero ahí se ve una foto, la diferencia de un producto en donde, o sea, de una foto de una planta donde se aplicó y no se aplicó. El camino de Primo Max o de los reguladores de crecimiento en césped. En el año 50 se ocupa el primer regulador en Estados Unidos. Esta foto es de esa época más o menos, pueden ver el auto ahí. Pero el uso fue súper limitado porque generaba descoloración. Entonces, por la parte estética lo fueron un poco como eliminando, o más bien no utilizándolo tan comúnmente. Se vio también que disminuían un poco las semillas de poda anua, pero la parte estética seguía siendo no muy atractiva. Pero en el año 90 se cambia la formulación y entra el producto llamado Primo, que es este nombre comercial, pero se hace especialmente para césped deportivo, y esto fue en Estados Unidos. Es interesante porque esto era en el año 90, 30 años atrás, pero en Europa todavía estaba lejos. Y recién en el año 2004 fue el primer ensayo experimental que se hizo en Suiza para ver el registro del Primo Max en campos deportivos. O sea, eso hace 15, mi matemática está pésima, 17 años, 16 años. Y recién en el año 2006 se lanza el producto Primo Max en Inglaterra. Y en el año 2017, que eso me tocó hacerlo a mí también, pudimos lanzar el Primo Max 2. Y este Primo Max 2 tiene que ver no tanto con la tecnología, pero sí tiene que ver con las regulaciones, porque hubo uno de las partes de la formulación que tenía una materia inerte, que dentro de la lista que decía Europa de materias que uno no podía poner ahora porque las van cambiando todos los años, había una materia que había que sacar. Y para poder sacar esa materia de la formulación, que en verdad no hacía absolutamente nada en términos de eficiencia o de eficacia del producto, nos demoramos unos 6 o 7 años en poder desarrollar una formulación que pasara esa barrera de regulación europea. Y por eso desarrollamos un Primo Max 2. Y eso es nuevo. Le pongo aquí lanzamiento en Sudamérica. Bueno, ahora ya conocen a las personas de Syngenta. Después veremos qué es lo que pasa. Pero para mí sería este, por ejemplo, una herramienta de la empresa que sea. Ahora puedo decir eso, ¿no? Siempre lo he dicho. Que les podría ayudar a manejar sus campos deportivos de una manera segura y una manera mucho más eficiente. Pero claro, ¿cómo podemos traer esto? Es la pregunta que yo siempre me hacía. Bueno, hay que unir a los entes de la industria. Y la formulación Max, cuando yo digo Primo Max, el Max en realidad en Syngenta fue todo un desarrollo donde se invirtió mucho y donde se aplicó a varios productos, no solamente a Primo Max. Porque uno de los problemas, no problemas, pero desafíos y diferencias con la agricultura era el tamaño de las partículas. Esta formulación se diseñó para césped. Es muy buena en términos de seguridad, por eso ya bajó la clorosis, digamos, o esta como fitotoxicidad que tenía el producto antes. No tiene disolventes agresivos. El tamaño partícula le da estabilidad a la solución, o sea, se puede aplicar en el Medio Oriente, lo estaban aplicando con 53 grados de calor. No era la mejor idea, yo no me sentía muy cómoda, pero aún así la planta no estaba respondiendo de una manera negativa. No tiene sedimentos, no genera espuma, no cristaliza, tiene buena absorción y tiene muy buena compatibilidad con otros productos que para nosotros en el césped deportivo es muy importante porque nosotros necesitamos maximizar el tiempo, los recursos y ojalá en el tanque podamos mezclar más de una cosa. Pero para eso la formulación y el diseño tiene que ser compatible. Y eso también es algo que se estudia, se analiza y se invierte. Y solo para darles un ejemplo del tamaño, esta es una hoja de una gota de una formulación estándar, y el tamaño de la partícula de una formulación max es tan chiquitita que casi no se ve en la diapositiva, pero eso hace que en un estoma, esta es la foto de una estoma, quepan 1400 partículas a lo largo de una estoma, comparado con una de estas gotas que entraría tal vez una gota, o entraría, ni siquiera entraría, tal vez quedaría como a un lado. Esa es la diferencia, hay otra tecnología y ahora la ocupamos en diferentes fungicidas como Subdumax, Bannermax, etc. Hay una formulación que está incluida en muchas cosas. Bueno, y con eso solo quedo, yo creo que ya estoy en la hora. Después vamos a ver, tengo unas preguntas. Solo como para dejar un poco la discusión, en términos del futuro, cómo veo qué está pasando, creo que el ambiente regulatorio mundial es cada vez más desafiante para los dos lados, para la agricultura, pero también
específicamente yo creo para césped deportivo y áreas verdes, porque al estar en contacto con los humanos, la agricultura sigue siendo una prioridad. De todas maneras necesitamos comer antes que ir a jugar al fútbol, aunque tal vez yo preferiría ir a jugar al fútbol que comer, pero esa soy yo. Creo que sí, está muy desafiante y hay que entender estas regulaciones a nivel de territorio, porque varían muchísimo dependiendo del país. Hay riesgo de generar mayor resistencia y hay menos opciones disponibles en muchos lugares. Y además hay que educar, educar, educar y hay que ser responsables porque muchas veces uno no sabe que está generando esta resistencia. Y si no hay herramientas, ya saben todo lo que uno se demora en generar herramientas, después no tenemos solución. ¿Hay opción de traer nuevas tecnologías? Sí, pero hay que cooperar. Hay que cooperar, no es de una sola parte. Y hay que maximizar la eficacia y rendimiento de cada agroquímico que esté disponible en el mercado en este momento. Yo no es que sea una persona amante de los agroquímicos, siempre lo he dicho, aunque estaba trabajando en Syngenta, pero son herramientas que en este minuto no, el área biológica aún no está tan desarrollada, no es tan eficiente y tampoco necesariamente tan segura. Y eso es lo que ahora están entrando un montón de regulaciones nuevas en términos de los biológicos y los estamos estudiando. Lo que pasa es que son muy complejos, entonces toman más tiempo aún y los resultados son bastante variables. Así que bueno, el mensaje siempre, aplicación segura, responsable y sustentable para que podamos seguir teniendo herramientas y eso hay que ser responsable y sustentable y seguro con el cultivo, con los usuarios, con los aplicadores y con el medio ambiente. Así que ese es mi último mensaje y con eso, ¿dónde está la siguiente? ¡Tarán! Termino. Ups. Les iba a dejar esto en la última diapositiva. Las gracias, obviamente, por haberme escuchado durante una hora. Y creo que no se arrancó nadie, los puedo ver. Siguen habiendo el mismo número de invitados. Así que muchas gracias por escucharme, por invitarme. Y les dejo también dos invitaciones aquí a dos conferencias, porque como mencioné anteriormente, soy parte de la junta directiva, o no sé si lo dije, soy parte de la junta directiva de la ETS, que es la Asociación Europea de Academia, se llama European Turf Grass Society. Y bueno, la ETS tiene conferencias cada año, pero este año no pudimos tener la conferencia porque, bueno, el próximo año no vamos a hacer conferencia porque viene una conferencia que es más grande, que es la de la ITS. Es una conferencia que se hace cada 4 años, es como un mundial de pasto, un mundial de fútbol, de academia, pero también este año va a haber un área más aplicada. Esto va a ser en Copenhague, en Europa, y ya tienen fecha, y si quieren más información, feliz de contribuir y de contarles más al respecto. Es una semana, es bien intensa, es bien entretenida, muy buen networking, es sí más académico, pero como digo, esta vez van a cambiar un poco y lo van a hacer un poco más práctico. Y la otra conferencia que ya me avisaron que va también es la de la STMA, que soy parte del Comité Internacional hace más de 10 años, tratando de hacer estas cooperaciones, y bueno, son parte también en este evento gracias a esa cooperación internacional. Y la próxima conferencia va a ser en Estados Unidos. Todos los años hacen una conferencia, y esto es de césped deportivo, de personas que manejan el césped deportivo. Entonces esto sí es muchísimo más aplicado, también es una semana de conferencias, de charlas como estas, y un networking y muchas cervezas muy entretenidas. Así que ojalá que, bueno, sí, de nuevo, soy embajadora en todas estas asociaciones, si alguien tiene cualquier duda, apunta. Así que esa soy yo. No sé si alguien quiere abrir el micrófono o empiezo a mirar las preguntas y trato de responderlas. Hay algunas preguntas que están quedando en el chat. Puedes revisarla tú mismo. Aquí estoy mirando y ustedes ven mi pantalla, así que... Sí. ¿Qué pasa en Sudamérica con estas moléculas de producto? ¿Cuál o cuáles son las barreras? En términos de ingrediente activo, bueno, tienen que primero ser registrados. Entonces, el primer, yo diría, piedra de tope es el registro. El registro y la empresa que quiera llevar la molécula. Y después el producto, que si es agrícola o césped especializado, si uno quiere traer un césped
no sé, ahí está abierto el micrófono. Bueno, yo creo que expliqué un poco cuáles son las barreras en términos de entrar a un mercado, de que uno pueda, como empresa o como dueño del producto, pueda en el fondo poder venderlo y poder pagar la inversión. Y yo creo que eso va de la mano con las regulaciones y que los usuarios quieran y necesiten el producto y pueda llegar a un, yo diría, acuerdo en que se pueda hacer esto posible. Con Sudamérica hasta el momento no era posible porque el mercado de céspedes no estaba muy desarrollado. Entonces, a la medida que los usuarios sigan yendo a productos agrícolas, también es difícil entrar con productos más especializados porque la competencia es difícil. Y, y bueno, eso tiene que ver de nuevo con un compromiso de ambas partes. Este producto está a nivel Latinoamérica, no sé qué producto me preguntan. Si me dicen cuál producto, les puedo responder, pero ninguno de los que mencioné en césped en todo caso están en Latinoamérica, no tenemos ninguno especializado en césped deportivo. Eso es lo que decía la persona de Syngenta antes, Pedro y Rafael, que hay intención, pero hay que pasar todo un periodo de análisis, y ahí es donde necesitamos cooperar. El regulador está la materia activa, pero no está el producto en turf. Entonces ahí es donde va la diferencia. Sí, está la materia activa. Ya les expliqué que es distinto una materia activa a realmente un producto finalizado. El Primo Max no está en Latinoamérica. Le queda un minuto, ya lo sé. Consulta. ¿Qué diferencia he visto sobre el producto Primo Max aplicado en C3 y C4 respecto a la calidad de crecimiento de las raíces y laterales y qué frecuencia de aplicación recomienda? Es una pregunta que me va a demorar un poco en responderla, tal vez por interno, Juan, porque sí hay diferencia en términos de crecimiento y de ventana de aplicación. Obviamente uno aplica el regulador de crecimiento dependiendo de la tasa de crecimiento y de las temperaturas. Entonces, sí puede ser que, no sé, en el Medio Oriente lo aplican cada 5 días, en Inglaterra puede ser que uno tenga regulación por 21 días. Eso va a depender del cultivo y de las condiciones medioambientales. Así que sí hay diferencia. Las C4 normalmente son dosis menores, mucho menores, que un C3, un ryegrass puede tener, no sé, soportar 3, 6 litros incluso y no le pasa nada, pero una bermuda no, estamos hablando de 0,4, 0,5 y bueno, dependiendo de la especie y variedad en particular, porque es diferente una bermuda común que una bermuda híbrida, así que ahí por eso podemos hablar mucho tiempo más. Y bueno, claramente son distintos, porque una C3 tiene crecimiento por macoña, por corona, y los otros tienen estolones y rizoma y otras maneras de crecer. Y bueno, la frecuencia de aplicación, como te digo, lo podemos conversar después. Muchas gracias, linda la exposición. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Modo disponible en Argentina? Me imagino que sí, pero yo ya no puedo responder eso. El Max versus el Coulthard, no sé, tengo que buscar. Pero yo creo que si no es Coulthard Max, entonces no es lo mismo, porque es una marca registrada y una formulación registrada. Se me ha acabado el tiempo, lo sé. Ese es el último mensaje.